Buenas tardes, bienvenidos a Diálogos Territoriales. Diálogos Territoriales es una estrategia de difusión del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia que se deriva de la publicación Documentos de Trabajo INER, en la que publicamos diferentes trabajos como resultados de investigación o reflexiones académicas de los docentes, estudiantes y diferentes investigadores. Esta publicación y los diálogos territoriales son gestionados por Yesenia Arboleda Taborda, Nelson Ricardo Ramírez García y los coordino yo, Harold Cardona Trujillo. El día de hoy presentamos el documento de trabajo INER número 31, titulado Estructura espacial de poder en el Bajo Cauca, ensamblajes históricos entre la minería colonial, la visión señorial, el oro verde y el riesgo por represa en el ardor de la conflictividad y de la crisis socioambiental, elaborado por el profesor Cristian Abad Restrepo. El profesor Cristian Abad Restrepo es politólogo, magíster en hábitat y doctor en geografía de la Universidad Federal de Paraná en Brasil. Ha trabajado con organizaciones indígenas y campesinas en proyectos de conservación de la biodiversidad, semillas, planes de vida y monitoreo ambiental comunitario. Además, ha sido profesor e investigador en varias universidades de Colombia. El profesor Abad cuenta con diversas publicaciones académicas, nacionales e internacionales, sobre movimientos sociales, extractivismo, geografía crítica latinoamericana y mitos de la modernidad. Actualmente es docente de la Universidad de Cundinamarca y profesor invitado en la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia en el posgrado de Geografía. Los invito a escuchar al profesor Abad y a formular sus preguntas en el chat. Bueno, muy buenas tardes con todas y con todos los presentes, las personas que nos están viendo a través de las diversas plataformas del Instituto de Estudios Regionales. Bueno, la propuesta de entender los territorios que se ha desarrollado en los últimos 3-4 años, relativas a la pregunta de qué es una estructura espacial, ¿no? En principio, digamos que no es un tema fácil, ¿no? Creo que para entender las estructuras espaciales se necesita de una conciencia espacial, ¿no? La espacial, cuando nos preguntamos por la historia del lugar, ¿no? Pero también fundamentalmente cuando nos preguntamos por las historias que son vividas y sentidas por los habitantes de los lugares, ¿no? Porque en el lenguaje, porque en las prácticas cotidianas de las comunidades, pueblos, etcétera, se evidencia el poder, ¿no? Entonces, una estructura espacial no prescinde del poder. El poder diseña la estructura, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de estructuras espaciales, pensamos que, ¿no?, es una totalidad, un poco lo que nos plantea Milton Santos, de que la geografía pretende explicar la totalidad del acontecimiento social, del acontecer de la vida, porque la vida es un hecho eh, de diferentes factores, ¿cierto? Para compartir la presentación. Perfecto. Entonces, digamos que una estructura espacial del Bajo Cauca, una estructura entonces de poder
digamos que ella se conforma de diversos aspectos, ¿no? En principio podríamos decir, a ver, aquí hay una A ver, aquí hay un asunto importante y es importante entender la realidad, ver si nos está pasando de la que les voy a hablar, solamente aplica para el Bajo Cauca. No solamente usos de suelo, sino formas de expropiación y apropiación del territorio. Entonces, digamos que es espacial, la defino desde una relación de dominio y explotación, ¿no es cierto? Un poco lo que nos explica ¿cierto? ¿Por qué? Porque el capital necesita absorber la fuerza de trabajo viva de los seres vivos, ¿no es cierto? Pero también necesita incorporar en su sistema más productivos industriales, ¿no? Pero digamos que la pregunta es, bueno, ¿cómo se logra sustentar una estructura? Se logra sustentar a partir de lo que Horacio Machado llama regímenes extractivos, ¿no es cierto? Y un régimen extractivo no es solamente sacar, aprovechar y tirar una, digamos, eh, Uruguay como esa, sino que un régimen extractivista fundamentalmente tiene que ver con el control del proceso político, ¿no es cierto? Y en el Bajo Cauca lo que nosotros evidenciamos es que en efecto hay una sujeción de cómo se ejerce la política en la región, ¿no es cierto? Perfectamente esta estructura que es montada bajo unos intereses de unos actores con poder es la que monta a los alcaldes, ¿no es cierto? Es la que define el proceso político, es la que define la agenda política de las comunidades y de los territorios. Entonces, digamos que todo esto pues está en el marco de un proceso, digamos, de acumulación incesante de capital, pero también un proceso de expansión del capital. El capital no solamente acumula, sino que expande el espacio. Como decía, necesita absorber materia de energía. Entonces, si hablamos en términos de la ganadería extensiva o de la minería, pues necesita circular por el espacio porque ese es, digámoslo así, como el combustible para poder que haya acumulación, ¿no? Y por supuesto, pues esa estructura también produce imaginarios. Entonces, cuando nos pensamos, bueno, a todos los presentes y los que nos ven a través de la plataforma de YouTube, les pedimos disculpas, un problema técnico y por fortuna ya lo solucionamos. Entonces vamos a continuar con la presentación. Entonces decíamos que una estructura espacial de poder se cimenta fundamentalmente bajo relaciones de dominio y explotación en el marco de unos regímenes extractivistas, llamémoslo así, ganaderos, ¿cierto? Eh, y que por lo tanto esta estructura produce una imaginaciones geográficas. Permanentemente está produciendo imaginaciones geográficas en los discursos, en los instrumentos de planeación, ¿no es cierto? Esa estructura se fortalece en cada ciclo electoral, cada 4 años, ¿no? No de como los candidatos cada 4 años salen a decir que hay que desarrollar el Bajo Cauca, pero bajo una estructura, ¿no es cierto?, particular, ¿no?
no abrir hacia otros horizontes posibles la región, sino una hiperespecialización es lo que hay en el Bajo Cauca. Pero también decíamos que es una estructura que produce verdades, ¿cierto? Subjetividades, deseos, expectativas de vida, ¿no? Cuando se dialoga con comunidades y con personas, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en Palanca, en Palomar, estoy pensando en Margento. Uno observa allí como unos deseos y unas, digamos, unas expectativas de vida relacionadas a estos cuatro elementos que son la minería, la ganadería, ¿no es cierto? El tema de la producción de coca y últimamente, pues la gente se sueña estudiando en EPM, ¿no? Precisamente porque ha llegado, digamos, otro actor con poder digamos, a disputarse también los significados de la región. Por lo tanto, pues decimos que esa estructura espacial de poder produce lo que Boaventura de Sousa llama democracia limitada. ¿Por qué? Porque en esos cuatro elementos o en esos cuatro macro tendencias, digamos que se resume el desarrollo económico de la región y por lo tanto las expectativas de las comunidades están articuladas a estos, digamos, actores o fuerzas, ¿no? Incluso podríamos decir que cada actor, ya sea de la minería o de la ganadería, tiene su propio modelo de desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que cuando hablamos del Bajo Cauca, pues estamos hablando no solamente de una región, pero es una región que tiene múltiples modelos de desarrollo. Eso sin mencionar que las comunidades pesqueras, algunas comunidades que están articuladas a las ciénagas, pues también plantean otros modelos de desarrollo precisamente porque tienen otras imaginaciones geográficas. Entonces, fíjese que una imaginación geográfica estructura también un modelo de desarrollo, ¿no? Entonces, digamos que un poco en el ejercicio de la investigación sobre entender qué es el Bajo Cauca, cómo se ha estructurado históricamente, pues encontramos, hay muchas tendencias, ¿cierto? Hoy podríamos hablar, por ejemplo, de la emergencia de los monocultivos de arroz, ¿no es cierto? Porque se ha disparado la necesidad de este grano. Pero también, digamos, estamos hablando de la emergencia de proyectos productivos como el cacao, ¿no? Proyectos como la actividad piscícola, ¿no? Pero digamos que hay cuatro tendencias o cuatro actores que están estructurando permanentemente la región del Bajo Cauca y digamos que pensamos que esta estructura se materializa en estos cuatro vértices, es como una mesa, ¿no? Que tiene cuatro, llamémoslo así, patas, ¿no es cierto? Y sobre la mesa pues es donde se toman las decisiones, ¿no? La primera, digamos, macrotendencia tiene que ver con la minería colonial. Principalmente esta minería emerge empezando el siglo XVI como digamos, el resultado de los procesos de conquista y de colonización y que rompe, digamos, con una lógica de entender la minería basada en la estacionalidad, ¿no es cierto? Recordemos que cuando llegan los conquistadores, ¿no es cierto? Llegan hasta Puerto de Valdivia, ¿no es cierto? Y digamos que estructuran centralidades, lo que se denominó lo que es Enechí, digamos que era un territorio de frontera, precisamente porque conectaba con Zaragoza y digamos algunos municipios hacia arriba, y todo lo que tenía que ver con la parte del río Cauca hasta llegar a Valdivia, y ahí se distribuía gran parte de la mercancía hacia el interior como en Santa Fe Antioquia, etc. Pero se encuentran con que muchas comunidades indígenas, especialmente los Sinú, tienen una visión de entender la minería en relación a los ciclos de inundación. A eso le llamamos minería estacional originaria, que es un poco la forma en cómo lo denominamos, porque combinaban crecimiento del río Cauca, ¿no es cierto?, con, digamos, aprovechamiento de la pesca. Cuando se disminuía el caudal del río, lo que hacían era aprovechar, digamos, el minería de aluvión, ¿cierto? Entonces, fíjense que es una minería que está muy articulada a los ciclos reproductivos, no digamos, es una minería colonial que rompe completamente con esa relación minería-alimento, ¿no es cierto? Y que entendían la importancia, digamos, de los caños,
de las ciénagas, etcétera. De hecho, muchas ciénagas que están en el Bajo Cauca, muchas de estas fueron construidas por los propios inuit, gracias a cuando abrían los caños, ¿no es cierto? Los camelones o camellones, lo que hacían era aprovechar las inundaciones para entrar aguas adentro del territorio, y una vez el agua está adentro, lo cerraban y ahí aprovechaban gran parte del, llamémoslo así, como del limo fértil, digamos, que dejaba los nutrientes de la inundación, ¿no es cierto? Y dejaba también, digamos, algunos alevinos en la zona. Entonces se convertía también en áreas de pesca, ¿no? Entonces fíjese que esa minería colonial rompe completamente, digamos, esa visión, y ese proceso se va consolidando hasta el siglo más o menos 17 y 18, ¿no? 17 y 18, y se va constituyendo, digamos, la imagen dorada del Bajo Cauca, bajo ese proceso. En los procesos, digamos, de como la minería colonial está muy articulada a los circuitos de acumulación de capital a nivel global, es decir, depende de los precios internacionales. Hubo una crisis económica en el siglo XIX, bajan los precios, y digamos que emerge otro actor importante, que es, digamos, los grandes terratenientes o la figura de la hacienda, ¿no es cierto? Y esto se desarrolla en el marco del proceso de colonización antioqueño, ¿no es cierto? Y el proceso de colonización antioqueño no es más que tumbar monte, ¿no? Con hacha y despojando comunidades para acumular capital, ¿no? Entonces, ese proceso de colonización antioqueño llega hasta el norte de Sucre, perdón, sur de Sucre, sur de Córdoba, y se va instalando, digamos, la figura del hacendado, ¿no? Entonces, fíjese que en la época, digamos, de la minería colonial, se va instalando figuras laboriosas como el minero, ¿cierto? Pero en este periodo, que le llamamos, llamémoslo así, como una visión señorial, se va instalando figuras como el capataz, como el vaquero. Y esas figuras laboriosas ya nos están indicando procesos de transformación, digamos, en el paisaje, ¿no? Milton Santos mencionaba que es el espacio, es la materialización de la técnica del ser humano, ¿no? Entonces, en la medida en que va pasando el tiempo digamos, esos procesos de acumulación y apropiación, pues también se va instalando ciertas técnicas, y sabemos que la técnica significa poder, ¿no? Entonces, digamos que estas dos figuras perviven hoy en día, ¿no es cierto? Entender el Bajo Cauca como una zona ganadera, ¿no es cierto? Como mera despensa cárnica para el consumo en los grandes centros industriales y de comercio como Medellín, pero también se considera el Bajo Cauca hoy en día como una de las áreas estratégicas en la exportación de bovino, ¿no? Entonces, digamos que esas dos figuras se enlazan. Esas dos figuras están completamente enlazadas, ¿no? Le explicaba ahorita el profesor Harold que cuando los precios internacionales del oro se disparan, ¿no es cierto? Automáticamente hay una relación con la invasión de áreas de ciénaga, precisamente porque muchas ciénagas contienen, digamos, este polvillo de oro, ¿cierto? Que necesita amalgamarse. Pero también cuando disminuye el precio del oro, ¿no es cierto? Se recuperan las áreas y la dedican a ganadería, porque el precio de exportación de la carne bovina está, digamos, es alto. Entonces, imagínense, si una res puede pesar 120 digamos 180 kilos y un kilo vale $3 el kilo, pues imagínate cuánto no es el ingreso por la exportación de un bovino, ¿no es cierto? Entonces, digamos que es una región que está muy articulada, ¿no es cierto?, con los circuitos de acumulación de capital, y que es una región que uno podría decirse que es un enclave extractivista, ¿cierto? Entonces, el enclave extractivista, como dice Horacio Machado, está relacionado en que esa región tiene finas conexiones con el mercado global, pero no finas conexiones con su territorio. Entonces, por eso uno logra explicar de cómo es que una región con tanto dinero, ¿cierto?, con tanta materia prima, ¿no? Es una de las regiones más pobres del departamento de Antioquia, ¿no es cierto? Y teniendo presente que el 62% de la población que habita en el Bajo Cauca
pues habita en condiciones de pobreza y 30% en extrema pobreza, ¿cierto? Entonces, ahí hay una relación fuerte entre lo que ha desarrollado estos dos actores, minería colonial y digamos esa expansión de la ganadería, y uno lo podría resumir en desarrollos desiguales, ¿cierto? Un poco la categoría de Neil Smith. Y digamos que hay un proceso, digamos que emerge en la década del 80 del siglo pasado, que tiene que ver con la producción cocalera, especialmente en la serranía de Ayapel y lo que es el Parque Nacional Nudo de Paramillo, donde está gran parte del área de las, digamos así, de los cultivos, ¿no es cierto? Y fíjense que ahí aparece otra imagen laboriosa, el raspachín. Entonces, pasamos del minero al ganadero o al capataz o al vaquero, y ahora aparece y emerge el raspachín, que es la persona que está recogiendo la hoja de coca para procesarla en los cultivos, ¿cierto? Entonces, fíjense que hay otra técnica, ahí hay otra realidad, pero es una realidad que no es controlado por los actores mineros ni ganaderos, sino principalmente por los grupos armados, ¿cierto? Entonces, fíjense que se van ensamblando lógicas de poder que hacen que este territorio contenga profundas desigualdades sociales y por tanto, digamos, hay un acceso desigual a los bienes primarios, como por ejemplo el agua. El Bajo Cauca, digamos, principalmente cuando... ¿Será mi mano? Okay. Ok. Ahí en Altos de Ventanas llueve bastante y fundamentalmente digamos, esas corrientes de aire bajan hacia Tarazá, y digamos que esa zona se convierte en áreas tributarias hacia aguas abajo, ¿cierto? Y fundamentalmente uno dice, ahí hay un factor, digamos, pluviométrico muy interesante, y es que más o menos anual está entre 3.500, 3.400 milímetros de lluvia. O sea, estamos hablando de mucha agua que cargan los acuíferos, ¿no es cierto? Y esos acuíferos, pues, digamos, sostienen lo que son los sistemas cenagosos. Entonces, ¿qué hacen las comunidades? Aprovechar esos sistemas de cenagosos para alimentarse, ¿cierto? Se convierte en un bien primario, bueno, para alimentarse, para regar sus cultivos, para pescar, etcétera. Pero en el marco de esta lógica de la tenencia del suelo, pues resulta que las ciénagas están en medio de esa estructura y por lo tanto, pues hay unos niveles de deterioro progresivo de los ecosistemas, ¿cierto? Hay un deterioro progresivo de la biodiversidad. Entonces, ahí se van tejiendo unos conflictos socioambientales, hay precisamente por ese acceso desigual a los bienes primarios, ¿no? Y por último, pues digamos así de manera rápida, viene otro actor con poder que viene a dinamizar, ¿no es cierto? La región del Bajo Cauca, ya no entendida, digamos, como una región dorada, ¿no es cierto? Como una región donde se puede instalar el oro blanco o el oro verde, ¿no es cierto? Sino que ya es una región necesitada. Y entiende entonces que desde este actor, que se llama, digamos, la represa Hidroituango o EPM, pues empieza a generar y a tensionar las relaciones de poder en esta región y a significar lo que significa la región, ¿no es cierto? Entonces, digamos que ese proceso, digamos, empezó en el 2018, donde gran parte EPM despliega todo su sistema de comunicación, porque pues es un proyecto pues para las comunidades, hay que decirlo, y para los ecosistemas es un proyecto inviable, ¿cierto? Cuando hay ese taponamiento, ¿cierto?, de un túnel de desviación, lo que hace el río Cauca es disminuir casi a 1.3 metros. O sea, y la cantidad de peces que mueren pues son mil, pero ese no es solamente el impacto. Y sabemos que para la recuperación de los ecosistemas pues se requiere tiempo, ¿no? Y esa recuperación no es de 2, 3 años, estamos hablando de un tiempo a mediano y largo plazo, ¿no? Y sobre todo, pues que estamos hablando fundamentalmente en la afectación de la alimentación de las comunidades que se basan fundamentalmente en pesca, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay otro actor con poder que está ahí, digamos, disputándose también qué es el Bajo Cauca. Entonces, la estructura espacial de poder se entiende, digamos, desde esta perspectiva del geógrafo Robert Sack. El Bajo Cauca es
Es un territorio de acceso controlado. Eso es el Bajo Cauca. Usted puede ingresar, pero sí es autorizado, ¿no es cierto? Ejemplo de eso, usted no puede ingresar, qué sé yo, por ejemplo, no sé, pensaría yo a la Ciénaga Colombia, así como, no, eso es controlado por los grupos armados, ¿no? Las comunidades no pueden pescar en sus ciénagas porque eso ya es controlado por los grandes terratenientes, ¿cierto? Te definen qué hora pesca, cuántos peces pesca, etcétera. Por ejemplo, los grupos armados han desarrollado técnicas espaciales de control de población. Por ejemplo, muchos pescadores tienen el trasmayo, que tienen un trasmayo, es una malla grande, ¿cierto? Que pone sobre el río, sobre las ciénagas, con unos ojos pequeños y ahí atrapa todo. Ahí trasmayos mata todo. Y eso atrapa desde tortugas, cicoteas, bueno, todo tipo de variedad de pez, ¿cierto? Moncholo, bocachico, mojarra, amarilla, picuro, etcétera, ¿cierto? Entonces, como los grupos armados saben que gran parte de la población tiene este tipo de trasmaya, le prohíben pescar. ¿Mm? Entonces, fíjese, ¿para qué? Para que esa fuerza de trabajo que está en la pesca se articule, digamos, a la fuerza de trabajo de raspachín. Entonces, fíjese que los grupos armados también controlan este territorio. Por eso recuperamos esta definición de Robert Sack de que lo que define el territorio en el Bajo Cauca es el acceso controlado. Y eso es clave, ¿no? Por unos actores que producen una naturaleza. Digamos que aquí hay una discusión interesante y es que a veces decimos que cultura y naturaleza van por separado, ¿no? Digamos esa visión cartesiana, pero lo que uno ve en el Bajo Cauca es que la naturaleza la producen. Los grupos armados producen naturaleza. Los monocultivos de coca es una producción de naturaleza, la mata de coca, la siembran, la producen, ¿cierto? Lo mismo podríamos decir de la ganadería, etcétera. Entonces, un poco la perspectiva de Jason Moore, otro geógrafo muy importante, él nos habla de que el modelo capitalista no es netamente un modelo económico, eso es una visión restringida del modelo, es un modelo de reorganización de la naturaleza, ¿no es cierto? Y cuando uno analiza la historia ambiental del Bajo Cauca, lo que uno evidencia es un proceso permanente de reorganización de la naturaleza, ¿no? Y por lo tanto, digamos que esa estructura espacial pues produce unos imaginarios, entendida como despensa, ¿no? Aquí se presenta una cartografía sobre usos de suelo, más o menos se logra ver, pero digamos que lo que está de verde son las áreas de ganadería extensiva. ¿Lo puedes ampliar un poco? ¿Sí? Ahí. Ok. No, así. ¿No? Lo que ustedes pueden ver aquí es, lo que está en verde es ganadería fundamentalmente extensiva, ¿no? Los bloques, unos cuadros, o los bloques que están en línea roja o naranjada son los bloques de extracción o destinados para la explotación mineral. Y mire, y si analizamos bien lo que es Nechí, ¿no es cierto? Y toda la margen del río Nechí está concesionado y está en proceso de explotación, y gran parte del margen del río Cauca, ¿no? Y hay un verdecito muy nítido que parecen como unas plantitas, todo eso es producción de sembrados de hoja de coca, ¿no? Y por lo tanto hay unos grupos armados, pues sabemos que son los caparros, el ELN, ¿cierto? Está el Clan del Golfo, etcétera. Y pues hay algunas presencias digamos, de las disidencias de las FARC, ¿no? Y por lo tanto, pues EPM está aquí abajo. A pesar de que está, digamos, por fuera de la región del Bajo Cauca, pues tiene unos impactos directos sobre los ecosistemas. Y uno se pregunta, ¿pero qué tiene que ver el Bajo Cauca, Hidroituango en relación al Bajo Cauca? Bueno, busca legitimación fundamentalmente social, ¿no es cierto? Producto y a raíz de las, de la crisis del 2018. Entonces, una de las hipótesis de nuestro trabajo es que toda estructura espacial de poder produce conflicto socioambiental, ¿no?
Mm, y eso es importante entenderlo porque en el Bajo Cauca se mezcla el conflicto armado, ¿no es cierto?, que ya es manifiesto, pero es latente el conflicto socioambiental, muy distinto a como es el conflicto socioambiental manifiesto en el suroeste, ¿no? O con las centrales hidroeléctricas en el oriente, ¿no? Pero en el Bajo Cauca todavía ese conflicto socioambiental es muy latente, es decir, está presente, pero no ha detonado, digamos, al calor, que llegue al calor de una lucha por los bienes comunes o los bienes primarios, ¿cierto? Entonces, digamos que hay unas narrativas generales, me gustaría como leérselas para entender, digamos, este contraste. A veces cuando nos pensamos por geografías imaginadas, o cuando le preguntamos a las comunidades o a las personas cómo era su territorio pasado, hay una especie de añoranza o de vocación, ¿cierto? Y digamos que a eso le llamamos paisajes memorables, ¿no? Y se dice que todo tiempo pasado fue mejor, en el Bajo Cauca fue mejor, es verdad, porque las narrativas estaban articuladas principalmente al tema de la abundancia, a la abundancia de peces, a la abundancia alimentaria, ¿no? La ciénaga evocaba espacio de encuentros, espacio de tranquilidad, ¿no? Cuando uno dialoga con las comunidades, uno observa, digamos que hay una añoranza por recuperar ese pasado, ¿no es cierto? Y es fundamentalmente una añoranza comunitaria, ¿no? Entonces, aquí hay un asunto, digamos, muy importante con el concepto de comunidad, que es muy distinto al concepto de sociedad, y digamos que eso va a disputar ese conflicto. Entonces, el concepto de comunidad, colegas, está muy articulado a tres factores importantes, ¿cierto? Los parientes hermanos, que seríamos nosotros los que estamos en este recinto, los parientes de la naturaleza, que serían las otras formas de vida, y fundamentalmente la ancestralidad. El concepto de comunidad se estructuró bajo estos tres elementos, muy distinto al concepto de sociedad. Lo que ha hecho esos actores en el Bajo Cauca es constituir sociedades, es decir, actores de interés, precisamente porque las relaciones sociales se basan en dominio y explotación, mientras que el concepto de comunidad se basa en armonía y convivencia, ¿cierto? Entonces, las comunidades desean recuperar el concepto de comunidad, ¿cierto? Entonces, aquí de manera rápida le leo esto. Dice, una de esos diálogos, ¿no? Decía, hace 45 años atrás todo era maravilloso, abundaban muchas especies de peces, la vida era tan maravillosa, toda la familia vivía bueno. Cuando llegaban las horas de la subienda, se veía correr a la gente a las 4 de la mañana por el caudal. Yo iba a pescar y sentía mucha alegría porque cogíamos muchos peces. Yo hacía anzuelos de alambre y para la carnada usaba jabón amarillo de pino. En contraste, dice, llegó el oro y fue una maldición y la cultura de cultivar desapareció. En mi casa nos comíamos un pescado cada uno. Había bastante pescado, ahora un solo pescado lo dividimos entre cuatro. Entonces, fíjese cómo, digamos, estos actores estructuran incluso hasta los sistemas alimentarios de las comunidades, ¿cierto? Por supuesto, pues hablamos de unos conflictos ambientales. Un conflicto socioambiental no es solamente un conflicto por la definición sobre qué hacer o no con la naturaleza o qué es la naturaleza, sino fundamentalmente es un conflicto de acceso a la materialidad concreta. Es decir, estamos hablando de agua, estamos hablando de tierra, estamos hablando, ¿no es cierto?, de alimento. Entonces, los conflictos socioambientales en el Bajo Cauca se fundamentan principalmente por el deterioro de las ciénagas, por la pérdida del caudal del río, porque ya no hay subiendas. El segundo río más importante de Colombia ya no tiene subiendas. La subienda que iniciaba en Ayapel subía hasta ¿cómo es que se llama? Peñaliza, ¿cierto? Que queda en Bolombolo hacia arriba, ¿no es cierto? Y todo eso era un sistema hidrosocial de aprovechamiento alimentario de las personas. Con la presa ese caudal se acabó, ¿no es cierto? Entonces, digamos que por parte de EPM, pues también se ha instalado una visión, digámoslo así,
hidrocrática, ¿cierto? De definir las relaciones sociales. Explíqueme por qué se afectó el río. Si no lo explica desde el punto de vista ingenieril, no es válido. Cuando las personas tienen una historia, ¿cierto? Tienen un tipo de relacionamiento con el río desde el sentir. Y eso no es válido para dar las peleas técnicas con EPM. Entonces, eso es un conflicto, pensaría yo, de larga duración. Entonces, los conflictos que producen las estructuras espaciales son siempre de larga duración. Entonces dice, aquí tenemos unos cálculos, más o menos, en el Bajo Cauca hay 95 conflictos socioambientales, principalmente por minería, por el tema de la ganadería y Hidroituango. Y digamos que hicimos sobresaltar el tema de cultivos ilícitos porque hoy en día, digamos que no es tan fuerte la presencia de los cultivos ilícitos, pero apenas hay un desequilibrio en las economías, tanto de la minería como de la ganadería, se dispara los cultivos ilícitos para sustituir las rentas que se dejaron de percibir en esa zona. De hecho, los combates en las décadas pasadas contra los grupos armados dejaron de cultivar para irse a la minería ilegal, principalmente para todo el río Nechí, ¿no es cierto? Y para algunas ciénagas en Nechí y en Caucasia, como Margento, por ejemplo. Entonces decimos, el conflicto fundamentalmente en el Bajo Cauca es por el agua y por el impacto en el sistema alimentario basado en pesca. Hay un acceso obviamente desigual de los bienes y servicios, obviamente también hay un cerco mediático por una crisis ambiental, etcétera. Y aquí hay otro mapa de conflictos socioambientales y principalmente pues están sobre las márgenes del río Cauca, ¿no? Y está ahí precisamente porque en el proceso de minería colonial que generó un proceso de poblamiento, muchas de las comunidades afro se ubicaron al margen del río Cauca y por supuesto algunas comunidades indígenas. Entonces, colega, ya para finalizar, pues ¿por qué esta investigación? Bueno, en el Bajo Cauca pensaría que tiene que desarrollarse un programa, digamos, a largo plazo de gobernanza ambiental, ¿no es cierto? Fundamentalmente con esos 4 actores. O sea, lo que uno observa con entidades como EPM, entidades como Corantioquia, es que siguen en la misma lógica tallerista de capacitar a las comunidades en temas de la importancia de la biodiversidad en los ecosistemas. Así como si ellos fuesen realmente los actores principales del deterioro ecológico en la región. No. Un programa de gobernanza implica involucrar a esos actores que tienen poder y capacidad de decisión para gestionar el conflicto, ¿no? O sea, uno no gestiona un conflicto solamente con un actor, en este caso las diversas comunidades, sino que la gobernanza tiene que ver fundamentalmente con establecer acuerdos con esos actores con poder, ¿no es cierto? Entonces un poco la propuesta es pensar eso, cómo nos pensamos una gobernanza con indicadores medibles, ¿no es cierto? Porque aquí se entiende como que la recuperación del ecosistema está por fuera del sistema alimentario de la población. No, en el Bajo Cauca se entiende que la recuperación del ecosistema tiene que ver con que las comunidades se alimenten bien, es decir, disponibilidad de agua y fundamentalmente recuperación de la ciénaga, ¿no? Entonces, eso, un plan de gobernanza fuerte en el Bajo Cauca que hagan estos acuerdos con los sectores de minería, con sectores de ganadería, que avancen los procesos de negociación con los grupos armados, ¿no es cierto? Y por lo tanto, pues EPM como nuevo actor, pues tiene que desarrollar unas compensaciones gruesas para tratar de remediar esos impactos negativos, ¿no? Fundamentalmente, pues reinsistir en esa resignificación de los imaginarios geográficos del Bajo Cauca como mera despensa, ¿no es cierto? Y digamos que la gestión del conflicto socioambiental tiene que ver en cómo yo muevo los actores, ¿no es cierto? Yo cómo muevo esos actores con poder. Y genero con ellos, digamos, procesos de aprendizaje, o sea, la élite regional es una analfabeta ambiental. Es una analfabeta ambiental.
y todavía le siguen gastando plata al alfabetismo ambiental a las comunidades. No, hay que educar es al terrateniente, hay que educar, digamos, al minero, ¿no? Esos son los actores que están realmente generando, digamos, unos impactos y con ellos hay que generar esos procesos de aprendizaje. Yo como le voy a decir a una comunidad, por ejemplo, Palanca o Margento, perdón, Palomar, que históricamente ha vivido con la ciénaga al lado, ¿qué es una ciénaga? No, eso no tiene sentido. Hay que trabajar fuertemente con estos actores de poder, ¿no? Y con indicadores medibles, insisto en eso. Indicadores medibles como, por ejemplo, ¿cuántas hectáreas usted va a recuperar de aquí a 3 o 4 años? ¿Cierto? Digamos, comisiones de verificación. Tiene que ser así el proceso de gestión de gobernanza. Entonces, algunas preguntas ya para concluir, que abren, digamos, líneas de investigación en estructuras espaciales de poder es, ¿qué otras tendencias se pueden sumar o más bien, qué otras tendencias se pueden ensamblar a la estructura y cómo organizarla en una línea de tiempo? Producción de conocimiento, ¿no? El Estado puede ser parte de esta estructura o es parte de esa estructura, porque en las primeras tendencias el Estado hizo parte del proceso de colonización, ¿cierto? Entonces también es responsable de la crisis ambiental. ¿Es posible construir una trayectoria de cambios de los territorios que permita tener más claros los acontecimientos importantes en términos de la génesis de la crisis ambiental en la región? ¿Qué otros conflictos se pueden sumar para tener un cuidado completo de los mismos? ¿Cuál es el estado del arte sobre estructuras espaciales? Eso es importante. ¿Y qué otras categorías se pueden sumar para entender los conflictos ambientales? Entonces, colegas, termino diciendo que, bueno, esto es un ejercicio pequeño de geografía crítica, ¿no? Que sirve para visibilizar profundas desigualdades espaciales y conflictos sociales. Sin esto no se puede transformar la realidad. Si en algo sirve la geografía crítica es para defender la vida. Y ya, muchas gracias. Ahí más o menos les dejo una obra que refleja lo que es el Bajo Cauca. Y ya, muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, profesor Cristian. Muchas gracias, profesor Cristian. Compleja y amplia, y como conclusiones al final, con una necesidad y una diversidad de temas por investigar. Volvió a empezar que apagó el micrófono. Profesor Cristian, muchas gracias por la presentación que nos haces y bastante valiosa la introducción y la presentación que haces de la problemática y esas relaciones de poder que hay en un territorio tan diverso con amplias necesidades de seguir trabajando por él y desde la academia de seguir investigándolo. Como bien planteas, al final hay necesidad de seguir avanzando en muchos elementos. Yo quiero resaltar algunos puntos particularmente, y es el cambio en el territorio en función del poder que se deriva del manejo del control de los recursos naturales. ¿Sí? Definitivamente, acá se validan muchas regiones con tanta diversidad, con tantos recursos naturales y con tantos actores interesados en ejercer control sobre ellos, pues usualmente tienden a tener dificultades para establecer un proceso de desarrollo, digamos, equitativo o socialmente responsable con todos los individuos y ambientalmente responsable también. Este es un territorio con unas dinámicas históricas, porque históricamente ha expulsado población en los momentos cuando ha bajado el precio del oro, ¿sí? Pero también ha recibido población. Hoy es un territorio que recibe mucha población migrante de diferentes lugares y donde también sucede que muchas personas llegan al territorio sin el ánimo de desarrollarlo, simplemente con el ánimo de obtener rentas rápidamente y salir de ahí, ¿sí? Y no solamente población migrante, sino también empresas multinacionales que vienen del Bajo Cauca o en nuestros territorios, lugares donde pueden extraer minerales o cualquier otra cantidad de recursos naturales y extraerlos sin dejar ningún tipo de desarrollo y salir.
de territorio. Esto se configura pues en las relaciones de poder, afianzas esas relaciones de poder que históricamente se dan en el territorio y que van marcando cada vez, lo que hemos logrado ver en los últimos años, unos cambios muy acelerados. Cada vez los cambios son más rápidos, ¿sí? Y los vamos a ver dentro de unos pocos años, cuando se abra la nueva vía, por ejemplo, autopista de La Paz, que pasa por Remedios, Zaragoza, sale a Caucasia y se va a conectar a Medellín con Caucasia en 2 horas y media, en 3 horas. Eso va a disparar la demanda de ese territorio y va a generar transformaciones no solamente sociales, sino ambientales. Y lamentablemente esas transformaciones tienden a ser en función de la degradación de esos ecosistemas principalmente, ¿sí? Se vienen haciendo muchos trabajos desde diferentes ONGs, desde la gobernación y desde los municipios, en restaurar, en hacer procesos de recuperación, pero igual, como tú me comentabas al final, en esos temas de gobernanza se convierten en acciones aisladas, que no están articuladas, que son limitadas por la escasez de recursos o por el impacto en el tiempo que dure la intervención. Así que, bueno, tenemos una región, como muchas otras de las regiones de Antioquia, con muchos recursos, con muchas problemáticas y con la población con muchas necesidades. Muchas gracias, profesor, por atender esta invitación, por publicar nuestros documentos de trabajo. Muchas gracias a todos los asistentes y a las personas que se conectaron.